¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario del 24 News y vamos a continuación con los titulares. Argelia acoge la 44ª Asamblea General del Banco Shelter África para el desarrollo del sector de la vivienda y afirma que la cooperación africana en materia de infraestructuras constituye un pilar fundamental de su política exterior. El balance de muertos en los centros de distribución de ayuda en Gaza aumenta a 875, alerta la ONU, mientras UNRWA afirma que 1 de cada 10 niños gazatíes sufre desnutrición. Colombia acoge una cumbre del Grupo de la Haya para condenar los crímenes sionistas contra Gaza. La canciller colombiana afirma que lo que sufre Gaza es un régimen de ocupación y un genocidio. ¿Qué tal? Bienvenidos al telediario del 24 News. Arrancado hoy en Argel la 44ª Asamblea General del Banco de Desarrollo Shelter África, que debatirá las estrategias necesarias para promover la vivienda asequible y el desarrollo urbano sostenible en África. En su discurso durante la inauguración de la Asamblea, el ministro de Vivienda, Urbanismo y Ciudad de Argelia, Mohamed Tarek Belaribi, afirmó que Argelia ha convertido la cooperación africana en una opción estratégica y en uno de los pilares fundamentales de su política exterior y de desarrollo. Argelia, bajo la dirección del presidente de la República, Abdelmejid Tebboune, hizo de la cooperación africana una opción estratégica y uno de los pilares fundamentales de su política exterior y de desarrollo. En este marco, Argelia se comprometió en las diferentes etapas a traducir esta visión en proyectos concretos que consagren la integración africana y hagan de nuestro espacio común un espacio abierto e interconectado. El ejemplo más destacado de ello es su apuesta por las infraestructuras estructurales, mediante la puesta en marcha de grandes proyectos estratégicos. Para confirmar esta orientación, Argelia ha asignado una dotación financiera a la Agencia Argelina de Cooperación Internacional para la Solidaridad y el Desarrollo con el fin de financiar proyectos de desarrollo en los países africanos, en particular aquellos con carácter integrador o que contribuyan de manera efectiva a impulsar el desarrollo sostenible en nuestro continente. El ministro Belaribi recordó los esfuerzos de Argelia que permitieron transformar Shelter África de una institución financiera de desarrollo en un banco africano con una nueva visión y una estructura organizativa avanzada. En octubre de 2023, Argelia tuvo el honor de acoger la Asamblea General Extraordinaria, que supuso un hito en la trayectoria de la empresa africana de vivienda y alojamiento Shelter Africa, ya que dio lugar a su transformación en el Banco de Desarrollo Shelter Africa, con una nueva visión y una estructura de organización avanzada, acorde con los retos actuales y que refleja las legítimas aspiraciones de nuestros pueblos de disponer de una vivienda digna y asequible y de lograr un desarrollo urbano justo y sostenible en todo nuestro continente. Por su parte, el director general de Shelter África, Tierno Habib An, saludó el compromiso de Argelia en materia de vivienda social, considerando que el programa recién elaborado del país constituye una referencia continental en materia de políticas de vivienda. Permítanme en esta ocasión rendir un merecido homenaje al Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular por su histórico y ejemplar compromiso en materia de vivienda social, el programa nacional establecido en estos últimos años y décadas por su envergadura, su regularidad y su impacto social constituye una referencia continental en materia de política de vivienda. Dicho programa encarna la ambición de garantizar una vivienda decente para cada ciudadano, estimulando al mismo tiempo la economía local, el empleo y la cohesión urbana. Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión de la Unión Africana, Selma Malika Haddadi, saludó el conjunto de proyectos lanzados por Argelia para impulsar el desarrollo en los Estados miembros de la Unión Africana. Haddadi, en respuesta a una pregunta de Al24 News, consideró que estos proyectos constituyen ejemplos concretos de la política exterior argelina para contribuir
al desarrollo de los países africanos. El papel de Argelia en este ámbito y en la escena continental ya no está por demostrar. Existe una serie de iniciativas que fueron iniciadas por Su Excelencia el Presidente de la República en diversos sectores, tales como las infraestructuras con vocación integradora, la ruta transsahariana, la fibra óptica, el pipeline y otros programas destinados a reforzar las capacidades de los Estados miembros de la Unión Africana en las áreas de educación, la enseñanza superior, la formación profesional, además del intercambio de experiencias como en la agricultura y la energía. Todos son ejemplos de la vocación continental de la política de Argelia y en la Comisión de la Unión Africana apreciamos mucho esta contribución. Y la Unión Africana valoró también la experiencia de Argelia en materia de vivienda y urbanismo, así como la dinámica que ha experimentado en los últimos años con la construcción de viviendas de diferentes tipos. En su intervención durante la 44ª Asamblea General del Banco de Desarrollo Shelter África, la vicepresidenta de la Comisión de la Unión Africana, Malika Salma Haddadi, afirmó que las cifras reveladas por el Ministerio de Vivienda argelino reflejan realmente la eficacia de la política gubernamental aplicada en el sector. Esta ocasión me brinda la oportunidad de expresar la gratitud y la valoración de la Unión Africana de la experiencia argelina, líder en materia de vivienda y construcción, gracias a la fuerte dinámica afirmada por cifras oficiales. De ahí la importancia de considerar esta experiencia como un modelo a seguir a nivel regional y africano, ya que reúne la dimensión social, la soberanía económica y el derecho a la vivienda garantizado por la Constitución. Desde esta plataforma deseo que los responsables de este sector estratégico en Argelia y todos los países africanos obren por compartir esta experiencia con todos los países del continente. En cooperación energética, el ministro de Estado, ministro de Energía, Minas y Energías Renovables de Argelia, Mohamed Al-Qab, recibió hoy martes en Argelia una delegación de la compañía estadounidense de petróleo y gas ExxonMobil, encabezada por el vicepresidente de la compañía Archer, con quien debatió sobre las formas de reforzar la cooperación en el ámbito de los hidrocarburos. Esta visita se enmarca en las consultas en curso entre la compañía estadounidense y el grupo Sonatrach, destinadas a valorizar el sector minero de los hidrocarburos mediante el apoyo a las capacidades de exploración y el aumento de las reservas y la producción de petróleo y gas, lo que refuerza la seguridad energética nacional y respalda la orientación de Argelia hacia los mercados exteriores. En Marruecos, ahora el secretario general del Observatorio contra la Normalización, Aziz Hennawi, afirmó que el régimen del Mahsen ha sacrificado la seguridad alimentaria del pueblo marroquí en favor de la entidad sionista. Hennawi, en una entrevista con un medio de comunicación local, señaló que la infiltración sionista en el sector agrícola de Marruecos ha alcanzado niveles muy peligrosos, ya que la entidad controla la alimentación de los marroquíes mediante la adquisición de sectores agrícolas estratégicos. En cuestión saharaui, el Frente Polisario ha reiterado que el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación y a la independencia es inquebrantable y no negociable. En una conferencia ante estudiantes y directivos de diversas instituciones sobre las novedades de la cuestión saharaui en el ámbito diplomático, celebrada este lunes, el representante del Frente Polisario ante la ONU y coordinador con la misión de la MINURSO, Sidi Mohamed Ammar, insistió en la necesidad de mantener la opción de resistencia frente al ocupante marroquí para liberar al Sáhara Occidental. Y desde España, el Partido Popular consideró que la postura del partido sobre la cuestión del Sáhara Occidental es firme y conocida, al contrario de las decisiones tomadas por el gobierno de Pedro Sánchez, que calificó de secretas. En una rueda de prensa celebrada en la sede del partido este lunes, el portavoz del PP, Borja Semper, expresó su sorpresa por el contenido de la carta enviada por el secretario general del partido Istiqlal marroquí, Nizar Baraka, al presidente del Partido Popular Español, Alberto Núñez Feijóo,
tras la asistencia del representante del Frente Polisario en España, Abdullah Arabi, al último congreso del PP. La posición del Partido Popular y singularmente del presidente Feijóo sobre el Sáhara es pública y notoria, a diferencia de las decisiones adoptadas por este gobierno en relación con el Sáhara, que son ocultas. Nosotros hemos manifestado siempre la misma posición y es la que mantenemos hoy. Y en todo caso, la posición exterior de nuestro país la decide nuestro país. No está supeditada, ni está, ni mucho menos influenciada por otros países a los que les tenemos todo el respeto del mundo, pero que nosotros fijamos la posición y creemos que España debe fijar su posición en función de los intereses de los españoles y de nuestra tradición también en algunas materias y singularmente en esta. La tensión política crece en Francia. El primer ministro francés, François Bayrou, propuso suprimir 2 días festivos como parte de un recorte presupuestario de 43.800 millones de euros presentado este martes, a pesar de que los partidos de la oposición amenazan con derrocar a su gobierno minoritario. Bayrou afirmó que cada segundo la deuda de Francia crece de 5.000 euros, lo que podría llevar al país en un escenario fatal. Con cada segundo que pasa, cada segundo la deuda de Francia aumenta en 5.000 euros. 5.000 euros de deuda adicional por segundo. Esta es la situación en la que nos encontramos y por eso creo que, como hemos estado diciendo desde que este gobierno asumió el poder, ahora tenemos el deber de asumir nuestra responsabilidad. Creo que esta es la última parada antes del precipicio y la caída por la deuda. Debemos llamarlo por su nombre, es un peligro mortal para un país. Y en Gaza, decenas de palestinos cayeron en mártires y otros resultaron heridos en los continuos ataques aéreos israelíes que dejaron desde octubre del 2023 más de 197.000 víctimas entre muertos y heridos, la mayoría niños y mujeres y más de 11.000 desaparecidos. Fuentes médicas han informado de que 70 ciudadanos perdieron la vida desde el amanecer de hoy, 49 de ellos en la ciudad de Gaza como consecuencia de los ataques aéreos israelíes contra viviendas, tiendas de desplazados y concentraciones de ciudadanos y personas que esperaban ayuda. Y hablando de las personas que esperan ayuda alimentaria, casi 900 gazatíes desesperados y hambrientos han muerto en las últimas semanas tratando de conseguir alimentos y la mayoría de las muertes están relacionadas con centros de ayuda privados gestionados por la denominada Fundación Humanitaria de Gaza. Es lo que informó este martes la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Hasta el 13 de julio hemos registrado 875 personas muertas en Gaza mientras intentaban conseguir alimentos. 674 de ellas murieron en las intermediaciones de los emplazamientos de la Fundación Humanitaria de Gaza. Ahora bien, los datos que tenemos se basan en nuestra propia recopilación e información a través de diversas fuentes fiables, incluidas organizaciones médicas, de derechos humanos y humanitarias. Repetimos una vez más que es necesario que se investiguen todos y cada uno de los asesinatos para esclarecer los hechos y que los responsables rindan cuentas. Y mientras tanto, en este enclave devastado por la guerra, la desnutrición se extiende en particular entre los niños. Según la ONU, 1 de cada 10 niños examinados en las clínicas gestionadas por la UNRWA en Gaza desde 2024 padece desnutrición. Kahina Mansri y estos detalles. La crisis alimentaria de Gaza continúa empeorando, al tiempo que el flujo de ayuda humanitaria que ingresa al territorio asediado es demasiado escaso para su población de más de 2 millones de personas, una población que sufre inseguridad alimentaria aguda, en particular los niños. Vengo aquí desde muy temprano, vengo desde lejos para conseguir una comida del comedor. Yo no quiero comer, pero que coman los niños pequeños. Tenemos niños. ¿Qué culpa tienen los niños de 5 o 6 meses? Tenemos un niño de 4 meses. ¿Qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene? Tiene solamente 4 meses.
Estamos a punto de cumplir 2 años de guerra y dicen que hay negociaciones, buenos gestos y ayuda. Aquí en la Franja de Gaza no vemos nada, vemos hambre, asedio y destrucción. La ONU confirmó que la malnutrición aumenta rápidamente en Gaza como resultado del bloqueo al ingreso de ayuda humanitaria gestionada por la denominada Fundación Humanitaria para Gaza. El balance es abrumador. 1 de cada 10 niños examinados en las clínicas gestionadas por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados en Gaza desde 2024 está desnutrido. Nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros equipos sanitarios confirman que las tasas de desnutrición están aumentando en Gaza, especialmente desde que se estrechó el cerco hace más de 4 meses. Así que hemos visto en nuestras clínicas un aumento de la desnutrición entre los niños. Desde enero de 2024, es decir, en el transcurso de 1 año y medio, los equipos de salud de UNRWA han examinado en las clínicas y puntos médicos de UNRWA en toda la Franja de Gaza a más de 240.000 niños y niñas menores de 5 años. 1 de cada 10 niños examinados en esas clínicas está desnutrido. 1 de cada 10 niños, sabiendo que antes de la guerra la desnutrición aguda rara vez se veía en la Franja de Gaza. Un observatorio mundial del hambre afirmó en mayo que 500.000 de personas en la Franja de Gaza se enfrentan a la inanición, resaltando que el enclave palestino se enfrenta a un riesgo crítico de hambruna con un alto riesgo de que se produzca a finales de septiembre. En este momento crítico para la situación humanitaria en Palestina, Colombia acoge la Conferencia Ministerial de Emergencias sobre Palestina, un encuentro diplomático de alto nivel que reúne a representantes de más de 30 países, actores internacionales y organizaciones sociales comprometidas con la defensa del derecho internacional y los derechos humanos. De ellos, la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, quien llamó a la suspensión inmediata de los lazos con la entidad sionista. Hace tiempo que hemos dejado atrás el momento de ocuparnos de los síntomas y de la zona de confort de demasiada gente hoy en día. Y mis palabras mostrarán que lo que el Grupo de la Haya se ha comprometido a hacer y está considerando ampliar es el compromiso básico con lo que es justo y debido, basado en sus obligaciones según el derecho internacional. Obligaciones, no simpatía, no caridad. Cada Estado debe revisar y suspender inmediatamente todos los lazos con Israel, relaciones militares, estratégicas, políticas, diplomáticas, económicas, tanto importaciones como exportaciones, y asegurarse de que sus sectores privados, aseguradoras, bancos, fondos de pensiones, universidades y otros proveedores de bienes y servicios de la cadena de suministro hagan lo mismo. Para el Grupo de la Haya creado en enero pasado por Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica, en respuesta a la grave crisis humanitaria en Gaza, la acción colectiva de los Estados constituye el único antídoto contra el castigo unilateral de las naciones poderosas que pretenden dar cobertura a las acciones ilegales de la entidad sionista. Creemos en el Grupo de la Haya, en el Grupo de Madrid, en todas las iniciativas de acción colectiva de los Estados, que el único antídoto contra el castigo unilateral de las naciones poderosas que pretenden dar cobertura a las acciones ilegales de Israel es una respuesta colectiva. El único antídoto contra el castigo unilateral es la acción colectiva de los Estados. Y tratándose de Cisjordania, ahora la ONU advirtió este martes de que los desplazamientos masivos en este territorio ocupado han alcanzado niveles sin precedentes desde que comenzó la ocupación sionista hace casi 60 años. Desde el lanzamiento de la operación Muro de Hierro de la entidad sionista en el norte de Cisjordania, a principios de este año, unos 30.000 palestinos siguen desplazados por la fuerza.
En lo referente a la guerra entre Rusia y Ucrania, la presidencia rusa subrayó que necesita tiempo para responder al plazo fijado por el presidente estadounidense Donald Trump para que Moscú ponga fin a la guerra en Ucrania o se enfrente a sanciones adicionales. El portavoz presidencial ruso subrayó que Kiev ve las decisiones de Washington y la OTAN como una señal para continuar la guerra, no una señal para la paz, añadiendo que Moscú sigue dispuesta pese a las declaraciones de Trump. Y los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea no lograron adoptar el 18º paquete de sanciones contra Rusia cuando se reunieron este martes en Bruselas. En declaraciones tras la reunión, el ministro húngaro de Asuntos Exteriores y Comercio, Péter Szijjártó, reveló que el bloque no logró adoptar el nuevo paquete de sanciones en medio de una división europea sobre la utilidad de los 17 paquetes de sanciones anteriores. Y hasta aquí llegamos al fin de nuestro informativo. Gracias por seguirlo y hasta mañana.